Temprano por la mañana en Millbrook, Ohio, Jake Matthews estaba hundido hasta los codos en grasa de motor cuando un grito rompió el silencio. Salió corriendo, cruzó la calle a toda velocidad y la encontró desplomada en el sendero del parque, con el tobillo torcido en un ángulo antinatural. El mecánico de 34 años no dudó, la levantó y la llevó al taller familiar como si no pesara nada. Mientras limpiaba su herida con delicadeza y precisión, los detalles lo impactaron. Diseñar un bolso que valiera más que su renta mensual. Uñas cuidadas que nunca habían visto trabajo manual. Una voz demasiado refinada, demasiado practicada para un pequeño pueblo de Ohio. Gracias, susurró Emma, observando su sencillo espacio de trabajo con curiosidad. Parecía agradecida, pero de alguna manera calculadora. Jake Matthews pensó que solo estaba ayudando a una desconocida herida. Pero, ¿qué haría al descubrir que esta desconocida no tenía intención de irse de su tranquilo pueblito? 2 días después, Jake vio a la misma mujer cojeando frente a su taller. Emma Sterling había alquilado la pequeña cabaña al final de Maple Street, y de alguna manera, había conseguido un Honda destartalado de la sección de coches usados de Miller. Cuando Jake le preguntó por qué no había vuelto a casa, la respuesta de Emma llegó demasiado rápido. Necesito tiempo para pensar en mi vida, dijo, evitando su mirada. La explicación parecía ensayada, como si la hubiera practicado frente a un espejo. Jake vivía en la misma casa donde había traído a Sara de recién casados, donde habían pintado la habitación de Lily de amarillo porque querían sorprenderse. Habían pasado 2 años desde que el cáncer se llevó a Sara, pero su presencia persistía en cada rincón. La pulsera de cuero hecha a mano que había confeccionado para el día de su boda aún le rodeaba la muñeca. Así que siempre recordarás el amor sencillo, susurró mientras se la ataba. Amor sencillo. Eso es lo que Sara le había dado, y lo que él había perdido para siempre. Emma se presentó como consultora independiente, dando un discurso largo y escandaloso. Su historia tenía agujeros tan grandes que podrían atravesar un camión, pero Jake no indagó. Los pueblos pequeños atraían a la gente que huía de algo. La forma en que Emma se estremecía cuando sonaba su teléfono, como lo ponía boca abajo durante las conversaciones, la cautela con la que contaba los billetes en Murphy's Diner sugerían que ocultaba algo más que una ruptura sentimental. Lily, de 8 años, se encariñó con Emma al instante. Mientras Jake se mantenía cauteloso, su hija solo veía a una mujer que sabía hacer panqueques con bayas dispuestas como flores y trenzar el cabello con patrones que Lily nunca había visto. Es elegante, papá, anunció Lily tras la tercera visita de Emma al taller. Pero no es que sea elegante, es elegante y bonita. Jake se preguntó a qué se refería su hija con esa distinción. Las visitas de Emma se volvieron rutinarias. Había pasado a traer café del restaurante, alegando que su coche de alquiler hacía ruidos extraños. Jake pronto se dio cuenta de que ella sabía más de motores que la mayoría de sus clientes habituales. Sus preguntas eran demasiado específicas, su comprensión de las especificaciones de par motor demasiado precisa para alguien que supuestamente solo conducía al supermercado. Pero él le siguió la corriente, disfrutando de la compañía más de lo que quería admitir. El primer mes transcurrió así. Emma aparecía cada mañana sobre las 9, después de que Jake hubiera dejado a Lily en la escuela. Lo observaba trabajar. De vez en cuando le entregaba herramientas con una eficiencia que sugería familiaridad con la reparación de automóviles. Su conversación se mantuvo superficial, pero Jake empezó a notar los detalles, como los ojos de Emma seguían sus movimientos con interés profesional, como inconscientemente enderezaba los hombros al hablar de conceptos de negocios, como sus zapatos bien cuidados la fachada cedía lentamente ante las callosidades de los dedos por ayudar con las reparaciones. No hablas como alguien de por aquí, observó Jake una mañana mientras Emma lo ayudaba a cambiar las pastillas de freno del Buick de la señora Chen. Las manos de Emma se quedaron quietas sobre la llave inglesa. ¿De dónde crees que soy?, preguntó con cuidado. Jake se encogió de hombros. ¿De algún lugar importante?
De algún lugar donde la gente usa traje para trabajar y toma café que cuesta más que mi almuerzo. La risa de Emma sonó forzada. Es extrañamente específico. Pero no lo negó. El segundo mes trajo conversaciones más profundas. Emma preguntó por Sara con genuina curiosidad, no con la incómoda compasión que la mayoría de la gente ofrecía. ¿Cómo era? Se convirtió en una pregunta que Jake realmente quería responder. Se encontró compartiendo historias que no le había contado a nadie desde el funeral. Como Sara había insistido en aprender a cambiar su propio aceite. Como había pintado un mural de flores silvestres en la pared del dormitorio de Lily que todavía hacía sonreír a su hija. Como le había hecho prometer que volvería a ser feliz, aunque él insistiera en que era imposible. Emma escuchaba con una intensidad que incomodaba a Jake, no porque pareciera desinteresada, sino porque se aferraba a cada palabra como si estuviera estudiando para un examen. «Parece maravillosa», dijo Emma después de que Jake describiera el último buen día de Sara, cuando insistió en enseñarle a Lily a hornear galletas con chispas de chocolate. «Ella lo era todo», respondió Jake con la voz ligeramente entrecortada. Emma asintió, con un destello ilegible en sus rasgos. «Todos merecen ese tipo de amor», murmuró. El tercer mes trajo cambios sutiles. La ropa de diseñador de Emma dio paso a vaqueros y camisetas sencillas. Su manicura perfecta desapareció, reemplazada por unas manos que demostraban un trabajo honesto. Ayudó a Jake a instalar estanterías nuevas en el garaje y no se inmutó cuando el aceite de motor le manchó la camisa. Lily empezó a preguntar cuándo vendría la señorita Emma, programando sus meriendas en torno a la hora de salida habitual de Emma. Jake se sorprendió a sí mismo deseando sus conversaciones matutinas. Emma tenía una forma de escuchar que lo hacía sentir escuchado, no solo tolerado. Le hacía preguntas de seguimiento sobre su trabajo, recordaba detalles sobre sus clientes habituales, y de alguna manera, lo hacía reír por primera vez en meses. Pero las preguntas lo atormentaban. ¿Por qué Emma nunca mencionaba a su familia ni a sus amigos? ¿Por qué pagaba todo en efectivo? ¿Por qué su mirada se volvía distante cada vez que sonaba su teléfono? Una tarde de finales de abril, la curiosidad de Jake superó sus modales. Emma había dejado su teléfono boca arriba en su mesa de trabajo mientras lo ayudaba a diagnosticar un problema de transmisión. Cuando vibró con una vista previa del texto, Jake no pudo evitar echar un vistazo. El remitente figuraba como Victoria Sterling, y el mensaje comenzaba con: «La junta directiva se está impacientando». Jake apartó la mirada de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Sterling. Ese no era el apellido que aparecía en el contrato de alquiler de Emma. Esa noche, Jake estaba sentado en el porche de su casa mientras Lily hacía los deberes dentro. Las piezas del rompecabezas de Emma daban vueltas en su mente, negándose a formar una imagen clara. La ropa cara escondida bajo hallazgos de tiendas de segunda mano. El conocimiento de negocios disfrazado de conversación informal. Las llamadas que atendía en privado, hablando con una autoridad que no correspondía a su supuesta profesión. La forma en que estudiaba su garaje como si memorizara planos. Seguía pensando en Emma Sterling cuando Lily lo llamó para cenar. Mientras comían las sobras de cazuela en la mesa de la cocina donde solía sentarse Sara, Jake se dio cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez desde la muerte de Sara, no comía solo con su hija. Había una silla vacía en la mesa, pero ya no parecía un monumento a la pérdida. Era como un espacio esperando a ser llenado. La sensación lo asustaba más de lo que quería admitir. Sara había sido su todo, su primer amor y lo que él había asumido que sería su único amor. La idea de cuidar a otra persona se sentía como una traición, aunque Sara le había hecho prometer que encontraría la felicidad de nuevo. «Tienes tanto amor para dar, Jake», susurró durante una de sus últimas conversaciones. «No lo malgastes en el dolor». Pero el dolor parecía más seguro que la esperanza. Con la llegada del verano, Jake se debatía entre sus crecientes sentimientos por Emma y la lealtad al recuerdo de Sara. Empezó a tomar rutas más largas que pasaban por la cabaña de Emma,
con la esperanza de vislumbrar su rutina diaria. Descubrió que era madrugadora, que practicaba yoga en su patio trasero y cuidaba un pequeño jardín con sorprendente destreza. Mantenía las cortinas corridas la mayor parte del día y rara vez recibía visitas, salvo una entrega semanal de un supermercado de lujo que parecía insignificante con sus supuestas limitaciones presupuestarias. La contradicción entre las circunstancias declaradas de Emma y su estilo de vida real se hizo más difícil de ignorar. Afirmaba estar ahorrando dinero durante su escaramuza, pero había pagado discretamente la excursión de Lily al Museo de Ciencias cuando Jake mencionó que el costo estaba estirando su presupuesto. Ella dijo que no estaba familiarizada con la vida de pueblo, pero se desenvolvía en la política local con la astucia de alguien acostumbrado a negociaciones complejas. Las sospechas de Jake se cristalizaron durante el picnic anual de la comunidad de Millbrook en Mimai. Emma se había ofrecido como voluntaria para ayudar a organizar el evento, y Jake la observó coordinar proveedores, negociar contratos y gestionar la logística con eficiencia corporativa. Habló con el alcalde como a un igual, ofreció soluciones a los déficits presupuestarios con una experiencia informal, y de alguna manera, convenció a 3 negocios locales para que patrocinaran actividades que nunca antes habían apoyado. Es buena en esto, comentó Bill Murphy, dueño del restaurante donde Emma desayunaba casi todas las mañanas. Realmente buena. Me pregunto qué tipo de consultoría hace realmente. Jake asintió, observando a Emma responder las preguntas del comité de voluntarios con la paciencia de alguien acostumbrado a gestionar operaciones mucho mayores. Fuera de lo que Emma oía, implicaba una gran responsabilidad y recursos considerables. Esa noche, Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo. Después de acostar a Lily, abrió su portátil y buscó Emma Sterling. Lo que encontró le heló la sangre. El primer resultado fue un artículo de Forbes titulado «El director ejecutivo de Sterling Dynamics se toma una licencia indefinida tras una crisis personal». La foto que acompañaba la noticia mostraba a Emma con un traje de poder, de pie detrás de un podio en lo que parecía ser una junta de accionistas. Llevaba el pelo más corto, su sonrisa más elaborada, pero era inconfundiblemente la misma mujer que lo había estado ayudando a organizar su colección de herramientas para él. 3 meses después, Jake revisaba artículo tras artículo, y cada uno revelaba una nueva capa de engaño. Emma Sterling no era una consultora independiente que se tomaba un descanso. Era la directora ejecutiva de Sterling Dynamics, un conglomerado tecnológico con un valor de más de $2.000 millones. Los artículos presentaban a una mujer que había construido un imperio, había perdido a su esposo en un trágico accidente, y posteriormente, había desaparecido de la vida pública sin explicación. La cronología coincidía a la perfección. David Sterling había fallecido en un accidente automovilístico hacía 6 meses, y poco después Emma había desaparecido de los eventos corporativos y las reuniones de la junta directiva. El precio de las acciones de su empresa había fluctuado enormemente en su ausencia, y los analistas del sector especulaban sobre todo, desde una adquisición hostil hasta un colapso mental total. Jake se quedó mirando la pantalla de su portátil hasta que le ardieron los ojos. La mujer de la que se había enamorado no existía. Emma, la consultora independiente, era una ficción, un personaje interpretado por alguien cuyas decisiones diarias afectaban a miles de empleados y millones de dólares. La vida sencilla que ella decía querer era solo otra mentira en una red de engaños que se remontaba a meses atrás. Pensó en cada conversación que habían compartido, cada momento de aparente vulnerabilidad, cada risa que habían intercambiado con café y aceite de motor. ¿Había sido real algo de eso? ¿Era solo una divertida distracción para un multimillonario que dormitaba en un pequeño pueblo de Ohio? Las preguntas se multiplicaron hasta que Jake se sintió físicamente enfermo. A la mañana siguiente, Jake apenas podía mirar a Emma cuando llegó al taller con su café de siempre y su sonrisa fácil. Ella pareció percibir su cambio de humor, pero lo atribuyó a la típica complejidad emocional masculina. ¿Una noche difícil?, preguntó, ofreciéndole una taza del restaurante Murphy's. Jake la aceptó sin mirarla a los ojos.
Algo así, murmuró, volviéndose hacia el motor que fingía examinar. Emma pasó la mañana intentando romper la repentina frialdad de Jake, pero él esquivó cada intento de conversación. Finalmente, dejó sus herramientas y lo enfrentó directamente. ¿Qué pasa? ¿Hice algo? La genuina preocupación en su voz casi quebró su determinación. Casi. No pasa nada. Jake mintió. Solo estaba ocupado hoy. Emma estudió su rostro con la intensidad de alguien acostumbrado a leer las verdaderas motivaciones de la gente. Eres un mentiroso terrible, Jake Matthews. La ironía de su declaración golpeó a Jake como un puñetazo. Emma Sterling, la multimillonaria directora ejecutiva, lo estaba llamando un mentiroso terrible. Soltó una carcajada amarga que hizo que Emma retrocediera. Eso es muy gracioso viniendo de ti, dijo, mirándola finalmente a los ojos. Algo en su expresión debió advertirla, porque el rostro de Emma se quedó completamente inmóvil. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con cuidado. Jake sacó su teléfono y le mostró el artículo de Forbes, viendo cómo su rostro se desmoronaba al reconocer la foto. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Emma se dejó caer en la única silla plegable del garaje, luciendo más pequeña de lo que Jake la había visto nunca. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó en voz baja. Desde anoche, respondió Jake. 3 meses, Emma. 3 malditos meses de mentiras. La explicación de Emma llegó en un torrente de palabras que sonaban ensayadas pero desesperadas. Habló de la muerte de David, de la presión aplastante de dirigir una corporación mientras estaba de duelo, de cómo su vida se había convertido en una actuación que no podía sostener. Había elegido Millbrook al azar, según ella, buscando un lugar donde poder desaparecer y recordar quién era antes de que el éxito y la tragedia redefinieran su existencia. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo Emma, con lágrimas corriendo por su rostro. Pensé en quedarme unas semanas, tal vez un mes. Pero entonces te conocí a ti y a Lily. Y por primera vez en años, volví a sentirme yo misma. No Emma Sterling, la directora ejecutiva. Solo Emma, solo una mujer que podía ayudar a arreglar coches, hacer panqueques y escuchar historias sobre el amor de tu vida. Jake quería creerle. El dolor en su voz sonaba genuino, y sus lágrimas parecían reales. Pero la confianza, una vez rota, resultó imposible de reparar con explicaciones. ¿Tienes idea de lo que se siente?, preguntó, con la voz llena de emoción contenida. Te hablé de Sara, de perder a la única mujer que he amado. Compartí contigo cosas que no le he contado a nadie, y todo el tiempo mentiste sobre quién eres. Emma le tomó la mano, pero Jake la apartó. Sé cómo se ve, dijo desesperada. Pero todo lo que sentí, todo lo que compartimos que era real, la mujer que conocías existe. Simplemente no lo es todo. Jake negó con la cabeza. No, Emma. La mujer que conocí era un personaje que interpretaste. Un papel que interpretaste porque la vida real se volvió demasiado difícil y fui lo suficientemente estúpida como para caer en ella. La confesión pendía entre ellos como un cable de alta tensión. Jake no había tenido la intención de confesar sus sentimientos, especialmente no así, pero las palabras ya habían salido, y no había vuelta atrás. El rostro de Emma mostraba una mezcla de esperanza y desesperación que podría haberlo conmovido 6 horas antes. Ahora solo parecía otra rendimiento. Jake, por favor, susurró Emma. Dame la oportunidad de explicarte todo. Déjame demostrarte que lo que tenemos es real, aunque las circunstancias no fueran sinceras. Jake se dio la vuelta, concentrándose en el motor que de repente parecía lo más importante del mundo. ¿Qué tenemos? No tenemos nada, Emma. Te aseguraste de eso cuando decidiste basar toda nuestra relación en una mentira. Emma permaneció en silencio durante varios minutos, y Jake casi esperó que encontrara las palabras que pudieran salvar la distancia que los separaba. En cambio, se quedó de pie en silencio y caminó hacia la puerta del garaje. Por si sirve de algo, dijo sin darse la vuelta.
Enamorarme de ti no formaba parte del plan. Eso fue lo más honesto que he hecho en años. Entonces se fue, dejando a Jake solo con sus herramientas y su confianza destrozada. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de rutina y arrepentimiento. Jake se entregó al trabajo, arreglando todos los coches de Millbrook y viajando a pueblos cercanos cuando se quedó sin proyectos locales. Lily preguntaba por Emma todos los días hasta que Jake le gritó que dejara de mencionar a la mujer que los había abandonado. La expresión de dolor de su hija lo atormentó durante horas. La cabaña de Emma seguía ocupada, pero Jake nunca la vio salir ni regresar. La compra aparecía en su puerta y sus luces se encendían cada noche. Pero se había convertido en un fantasma, rondando los confines de su conciencia. Una parte de él esperaba que hiciera las maletas y volviera a su vida millonaria, lo que le haría olvidar que alguna vez había existido. Otra parte esperaba que apareciera en el taller con una explicación que, de alguna manera, lo arreglara todo. Ninguno de los 2 escenarios se desarrolló como Jake lo había imaginado. En cambio, una húmeda mañana de jueves a principios de junio, un convoy de todoterrenos negros recorrió la calle principal de Millbrook como una fuerza invasora. Jake observó desde su garaje cómo los vehículos aparcaban frente a la casa de Emma, deslumbrando a hombres con trajes caros que se movían con eficiencia corporativa. La figura principal era una mujer de unos 60 años, de cabello canoso y rasgos afilados, que observaba a Millbrook como un general evaluando un campo de batalla. Incluso desde la distancia, Jake pudo ver el parecido familiar con Emma en la postura de sus hombros y la inclinación de su barbilla. Tenía que ser Victoria Sterling, la suegra cuyo mensaje de texto había iniciado la investigación de Jake. En menos de una hora, la noticia se extendió por la eficiente red de chismes de Millbrook. La misteriosa mujer en la casa al final de Maple Street era en realidad una directora ejecutiva multimillonaria, y su familia corporativa había venido a arrastrarla de vuelta a la realidad. Jake respondió preguntas de vecinos y clientes toda la mañana, desviando la curiosidad con respuestas cada vez más cortantes. La confrontación que Jake había estado temiendo. Finalmente llegó justo después del almuerzo. Victoria Sterling entró en su garaje. Como si fuera suyo, sus tacones repiqueteando contra el suelo de hormigón con precisión militar. Era más baja de lo que Jake había esperado, pero irradiaba una autoridad que hacía que el espacio pareciera estrecho a pesar de sus generosas dimensiones. Señor Matthews, dijo sin preámbulos. Soy Victoria Sterling. Creo que conoce a mi nuera. Jake se limpió las manos con un trapo, ganando tiempo para recomponerse. Si se refiere a Emma, entonces sí, nos conocemos. La sonrisa de Victoria no denotaba calidez. Nos conocemos. Es una forma diplomática de decirlo. Las siguientes palabras de Victoria impactaron a Jake. Como una agresión física. Sabía de cada café compartido, de cada conversación intercambiada, de cada momento de creciente intimidad entre Jake y Emma. La corporación empleaba investigadores privados, explicó, que habían estado monitoreando las actividades de Emma desde su desaparición. El garaje de Jake, su casa, su relación con su hija, todos habían estado bajo vigilancia durante meses. Emma está experimentando lo que los psicólogos llaman un episodio disociativo, continuó Victoria con voz clínica y distante. Ha creado una elaborada vida de fantasía para evitar lidiar con sus responsabilidades y su dolor. Tú y tu hija se han convertido en elementos de su narrativa de sanación. Estoy segura de que te parece real, pero te aseguro que es temporal. Jake apretó los puños a los costados. La naturalidad con la que Victoria desestimó su sentimiento redujo su vida a un ejercicio terapéutico, le hizo querer echarla de su garaje. No sabes de lo que hablas, dijo apretando los dientes. De lo que sea que Emma estuviera huyendo, lo que construimos juntos era real. La risa de Victoria fue aguda y condescendiente. Señor Matthews, Emma tiene un ático en Manhattan que cuesta más al mes de lo que usted gana en un año.
Tiene 15.000 empleados que dependen de sus decisiones y de las reuniones de la junta directiva que determinan el destino de empresas en 3 continentes. ¿De verdad crees que elegirá tu garaje antes que todo eso? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Jake quería decir que sí. Quería creer que los sentimientos de Emma por él y Lily podían pesar más que un imperio millonario. Pero la duda se apoderó de ella, susurrando recordatorios de lo fácil que Emma había sido mantener. Su engaño, la naturalidad con la que se había adaptado a la eficiencia corporativa durante el picnic comunitario, lo cómoda que parecía con la autoridad y la influencia. Victoria aprovechó su ventaja. Me he tomado la libertad de investigar su situación financiera, señor Matthews. Debe $45.000 en facturas médicas por el tratamiento de su difunta esposa. Su taller es rentable, pero no lo suficiente para cubrir gastos inesperados. Su hija necesitará financiación para la universidad dentro de 10 años. Puedo resolver todos estos problemas con una sola transferencia bancaria. La oferta que siguió dejó a Jake aturdido. $2 millones a cambio de su acuerdo de terminar todo contacto con Emma y mudarse a otro estado. Victoria pagaría sus deudas, establecería un fondo fiduciario para la educación de Lily y le proporcionaría un nuevo taller donde él decidiera empezar de cero. Todo lo que tenía que hacer era marcharse y dejar que Emma volviera a su vida real sin complicaciones. El primer instinto de Jake fue echarle la oferta en cara a Victoria. La idea de vender su relación con Emma, de tratar su conexión como una transacción comercial, lo ponía enfermo. Pero al comprender las implicaciones prácticas, su determinación flaqueó. $2 millones representaban la seguridad del futuro de Lily, liberarse del estrés financiero que lo desvelaba y la posibilidad de brindarle oportunidades que nunca imaginó posibles. «Me estás pidiendo que desaparezca», dijo Jake lentamente. «Que me quede con el dinero y finja que Emma nunca existió». Victoria asintió con aprobación. «Te ofrezco la oportunidad de darle a tu hija la vida que se merece. Emma se recuperará de este episodio y volverá a sus responsabilidades. Todos ganan». Jake pensó en Lily, en los sueños que había tenido que posponer debido a las facturas médicas y los ingresos limitados. Pensó en Emma en su ático, rodeada de riqueza y poder que hacían que su garaje pareciera una casita de juegos infantil. Pensó en la investigación que había estado vigilando cada uno de sus movimientos, reduciendo su vida a datos en un archivo corporativo. «No», dijo finalmente. «No, no acepto su dinero». Victoria arqueó las cejas sorprendida. «No», repitió. «Señor Matthews, no estoy segura de que comprenda el alcance de lo que le ofrezco». Jake negó con la cabeza. «Lo entiendo perfectamente. Me estás ofreciendo comprarme para que Emma no tenga que tomar una decisión real. Pero si se va a ir, que sea porque quiere, no porque me hayas pagado para desaparecer». La expresión de Victoria se endureció. «Muy bien. Pero entiende que estás eligiendo la pobreza antes que la prosperidad, la incertidumbre antes que la seguridad. Cuando Emma regrese a Sterling Dynamics la semana que viene, no esperes que mantenga esta relación de fantasía. La vida corporativa tiene una forma de poner las diversiones de un pueblo pequeño en perspectiva». Después de que Victoria se fuera, Jake se sentó solo en su garaje por primera vez en meses. El espacio se sentía vacío sin la presencia de Emma, pero también de alguna manera más limpio. Al menos ahora todos los engaños estaban al descubierto. Al menos ahora sabía exactamente cuál era su lugar en la lista de prioridades de Emma. Esa noche trajo visitas inesperadas. Un fotógrafo con un teleobjetivo se había apostado frente a la casa de Jake, y al anochecer, 3 furgonetas de noticias habían aparcado en Maple Street. Noticias de Emma Sterling. El escondite de su pequeño pueblo se había filtrado, y de repente Millbrook se encontró en el centro de un circo mediático. Los titulares que siguieron le revolvieron el estómago a Jake. El romance secreto de un multimillonario CEO con un mecánico de un pequeño pueblo. Las acciones de Sterling Dynamics se desploman mientras la CEO juega a las casitas en Ohio.
De la sala de juntas al taller, la crisis de la mediana edad de Emma Sterling se vuelve viral. Cada artículo retrataba su relación como un truco publicitario o una crisis de salud mental, despojándolas de cualquier dignidad o privacidad que hubieran logrado mantener. Lily llegó a casa de la escuela llorando, después de que sus compañeros se burlaran de ella al ver la foto de su padre en las columnas de chismes en línea. ¿Por qué la gente dice cosas malas de ti y de la señorita Emma?, preguntó entre sollozos. Jake abrazó a su hija, luchando por encontrar las palabras que explicaran las complicaciones cardíacas de una niña de 8 años. La atención mediática se intensificó cuando los analistas financieros comenzaron a especular sobre el futuro de Sterling Dynamics. La prolongada ausencia de Emma había creado incertidumbre sobre importantes acuerdos e iniciativas estratégicas. Los precios de las acciones fluctuaban enormemente según los rumores sobre su estado mental y su plazo de retorno. Jake se dio cuenta, con creciente horror, de que su vida personal se había visto envuelta en la política corporativa, afectando miles de empleos y millones de dólares. El viernes por la mañana, Emma finalmente apareció en la puerta de su garaje. Parecía agotada. Su compostura, habitualmente perfecta, había sido reemplazada por un evidente estrés y noches de insomnio. La mujer que había ocultado su identidad con tanto cuidado durante meses parecía ahora despojada de toda pretensión. «Lo siento», dijo sin preámbulos. «Siento lo de Victoria, lo de los investigadores, lo del circo mediático. Nunca quise que nada de esto las afectara a ti ni a Lily». Jake continuó trabajando en la transmisión que había estado reconstruyendo. Sin atreverse a mirarla directamente. «Pero sí nos conmovió porque tomaste decisiones que tuvieron consecuencias que no consideraste». Emma entró en el garaje y cerró la puerta. «Tienes razón. Fui egoísta e irreflexiva, y lastimé a personas que me importan. Pero Jake, por favor, créeme cuando te digo que lo que pasó entre nosotros fue real. Mis sentimientos por ti y por Lily no formaban parte de ninguna estrategia corporativa ni ejercicio terapéutico». Jake finalmente levantó la vista, estudiando el rostro de Emma en busca de señales de las habilidades teatrales que lo habían engañado durante meses. Lo que vio fue agotamiento, arrepentimiento y algo que parecía amor genuino. Habría sido más fácil si hubiera parecido calculadora o manipuladora. En cambio, parecía una mujer que había tomado decisiones terribles y finalmente enfrentaba las consecuencias. «No importa si tus sentimientos eran reales», dijo Jake en voz baja. «Lo que importa es que tienes 15.000 empleados que dependen de ti para hacer tu trabajo. Tienes una empresa que vale miles de millones de dólares y que se está desmoronando porque decidiste disfrazarte en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Tienes responsabilidades que no desaparecen simplemente porque quieras una vida diferente». El rostro de Emma se arrugó al oír sus palabras. «Suenas como Victoria», susurró. «Como si mi valor se midiera solo por el éxito corporativo y el precio de las acciones». Jake negó con la cabeza. «No, Emma. Sueno como alguien que entiende que las acciones tienen consecuencias. No puedes simplemente alejarte de tu vida porque se puso difícil. La gente depende de ti». La conversación que siguió fue la más honesta que jamás habían compartido. Emma habló de la presión abrumadora de dirigir una corporación mientras lloraba la muerte de su esposo. Describió las reuniones de la junta directiva donde tomó decisiones que afectaron a miles de empleos mientras luchaba por levantarse de la cama cada mañana. Explicó cómo el accidente de David había destrozado su confianza en su capacidad para equilibrar la felicidad personal con el éxito profesional. «Vine aquí para recordar quién era», dijo Emma. «Antes de que David muriera, antes de que yo me hiciera responsable de todo y de todos. Quería reencontrarme con Emma. No solo con la directora ejecutiva que heredó una empresa». Jake escuchó con creciente comprensión, pero con una determinación inalterada. «¿Y la encontraste?», preguntó. Emma asintió lentamente. «La encontré contigo en este garaje, haciendo panqueques con Lily, aprendiendo a arreglar motores con las manos en lugar de manejar hojas de cálculo con la mente.
Encontré a la mujer de la que David se enamoró, la que se perdió entre informes trimestrales e intentos hostiles de adquisición. Jake sintió que su resistencia flaqueaba, pero se obligó a mantenerse concentrado. Entonces, ¿sabes qué te diría que hicieras? La Emma que yo conocí no abandonaría a 15.000 personas porque su vida personal se complicara. Descubriría cómo cumplir con sus compromisos mientras construía la vida que realmente desea. La verdad de sus palabras golpeó a Emma como una revelación. Había estado tan concentrada en evadir sus responsabilidades que había olvidado por qué importaban. Sterling Dynamics no era solo una corporación. Eran miles de familias que dependían de sueldos fijos, comunidades construidas alrededor de fábricas e innovaciones que podrían mejorar millones de vidas. Tienes razón, dijo Emma finalmente. Tengo que volver. Pero Jake, eso no significa que lo que tenemos no sea real ni importante. Quiero encontrar la manera de honrar ambas partes de mi vida. Jake quería creerle, pero la realidad práctica impedía cualquier posibilidad romántica. ¿Cómo? Tú vives en Manhattan. Yo vivo en Millbrook. Tú diriges las reuniones de la Junta. Yo arreglo transmisiones. ¿Qué futuro podríamos tener? La respuesta de Emma lo sorprendió. El que construimos juntos si estás dispuesto a intentarlo. No puedo alejarme de Sterling Dynamics, pero no tengo por qué dejar que consuma mi vida entera. Puedo reestructurar mi puesto, delegar más autoridad y dedicar tiempo a lugares que me importan. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Lugares donde las personas que amo construyen la vida de la que quiero ser parte. Antes de que Jake pudiera responder, la puerta del garaje se abrió y Lily entró de golpe. Había llegado temprano de la escuela. Se abalanzó sobre Emma con el cariño inconsciente de una niña que no había aprendido a complicar el amor con las ansiedades de los adultos. Señorita Emma, la extrañé mucho. Papá dijo que tal vez tuviera que irse, pero le dije que no se iría sin despedirse. Emma se arrodilló a la altura de Lily, y su compostura finalmente se quebró por completo. Ay, cariño, siento mucho haber estado ausente. Tenía algunos problemas de adultos que resolver, pero nunca dejé de pensar en ti y en tu papá. Lily estudió el rostro de Emma con la expresión seria que había heredado de Sara. ¿Te vas a quedar ahora?, preguntó. La pregunta quedó flotando en el aire, esperando una respuesta que determinaría el futuro de todos. Emma miró a Jake por encima de la cabeza de Lily, sus ojos pidiendo permiso para tener esperanza. Todavía no lo sé, cariño, dijo Emma de verdad. Eso es algo que tu papá y yo tenemos que hablar. Lily asintió solemnemente y luego se iluminó. ¿Podemos hacer panqueques mientras hablas? Hablar es más fácil con panqueques. Esa noche, después de que Lily se durmiera, Jake y Emma se sentaron en su porche, viendo las luciérnagas bailar en el jardín donde Sara había plantado flores silvestres. El circo mediático finalmente había pasado a otras historias, dejando que Millbrook volviera a su ritmo tranquilo habitual. A lo lejos, las luces brillaban en la cabaña de Emma, pero ninguno de los dos mencionó si dormiría allí esa noche. Mañana me voy a Nueva York, dijo Emma en voz baja. Victoria tiene razón en una cosa. No puedo seguir eludiendo mis responsabilidades. Sterling Dynamics está perdiendo dinero y confianza porque desaparecí sin un plan. Jake asintió sin sorprenderse, pero aún sentía la pérdida como un dolor físico. ¿Qué pasa después de eso? Emma se giró para mirarlo de frente. Reestructuro todo, haciendo a ejecutivos clave, delego autoridad operativa, creo sistemas que no requieran mi presencia constante. Tomará tiempo, quizás 6 meses, implementarlo correctamente. Pero Jake, quiero volver. No como Emma, la consultora que se esconde de su vida, sino como Emma Sterling, que ha descubierto cómo vivir honestamente. Jake quería creer que sus planes funcionarían. Pero la reestructuración corporativa sonaba como el tipo de promesa que la gente hace antes de que la realidad interviniera. Y si la junta directiva se opone, si tus inversores exigen atención a tiempo completo,
si dirigir una empresa multimillonaria resulta ser incompatible con visitas de fin de semana a Ohio. La sonrisa de Emma reflejaba tristeza, pero también determinación. Entonces me enfrentaré esos problemas a medida que surgen, en lugar de huir como antes. Pero Jake, necesito saber si hay algo por lo que valga la pena luchar. Necesito saber si puedes perdonarme las mentiras y darnos la oportunidad de construir algo real. Jake pensó en los últimos 4 meses, en la mujer que lo ayudó a recordar cómo reír y que hizo que su hija volviera a creer en la magia. Pensó en el engaño que había socavado todo lo que habían construido y en la atención mediática que había expuesto su vida privada al escrutinio público. Pensó en las últimas palabras de Sarah sobre encontrar la felicidad de nuevo y en la sencilla fe de Lily en que el amor podía superar las complicaciones de la edad adulta. No puedo prometer que sea fácil, dijo Jake finalmente. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, y las relaciones a distancia son difíciles, incluso cuando no involucran a directores ejecutivos multimillonarios y mecánicos de pueblo. Pero Emma, lo que teníamos antes de las mentiras, valía la pena luchar. Si estás dispuesta a hacer el trabajo, entonces sí, yo estoy dispuesta a hacerlo. Inténtalo. La respuesta de Emma fue silenciosa, pero definitiva. Ella le tomó la mano, y esta vez Jake no la apartó. Se sentaron en un cómodo silencio, observando las luciérnagas y pensando en el complicado futuro que habían decidido intentar juntos. 6 meses después, una fresca mañana de diciembre, Jake le estaba enseñando a Lily a cambiar las pastillas de freno cuando un coche familiar se detuvo en el garaje. Emma salió con vaqueros y un suéter, el pelo más corto de lo que recordaba, pero su sonrisa seguía igual. Había cumplido su promesa, reestructurando Sterling Dynamics en una organización más distribuida que le permitía teletrabajar 3 días a la semana. La cabaña al final de Maple Street se había convertido en su segundo hogar permanente, con una oficina en casa que la conectaba con la sede corporativa cuando la necesitaba. También había establecido discretamente un fondo de becas para estudiantes de Millbrook que terminaban sus estudios técnicos, asegurándose de que su presencia en la comunidad generara beneficios duraderos más allá de su felicidad personal. La relación de Jake y Emma había evolucionado lentamente, basándose en videollamadas y visitas de fin de semana, conversaciones honestas sobre errores pasados y esperanzas futuras. Habían aprendido a afrontar los desafíos prácticos de salir con alguien en mundos diferentes mientras reconstruían la confianza dañada por meses de engaños. Lily había crecido 5 centímetros y había ganado confianza en sus habilidades mecánicas, mostrándole con orgullo a Emma el cambio de pastillas de freno que había dominado bajo la paciente guía de Jake. «Mira lo que aprendí mientras no estabas», anunció, mostrando sus manos ennegrecidas por la grasa de la honestidad. Emma admiró el trabajo con sincero aprecio y luego se arremangó para ayudar. Esa noche, mientras recogían después de cenar, Jake notó que Emma llevaba 2 pulseras en la muñeca. Una era de cuero caro que reconoció de sus primeras reuniones, un recordatorio de su vida corporativa y del marido que había perdido. La otra era de cuero trenzado sencillo que había aprendido a hacer durante sus visitas, un símbolo de la vida más sencilla que había elegido abrazar junto con sus responsabilidades profesionales. Jake ahora llevaba su propio parajuego. El regalo de bodas de Sarah, que honraba su primer amor y la base de su capacidad de devoción, y la nueva creación de Emma, que representaba su disposición a amar de nuevo sin olvidar lo anterior. Las pulseras no competían ni se anulaban. Coexistían como recordatorios de que los corazones podían expandirse para albergar múltiples verdades simultáneamente. Mientras estaban sentados en la sala de estar, donde la foto de Sarah, las fotografías aún decoraban la repisa de la chimenea, y los libros de Emma ahora llenaban los estantes. Jake reflexionó sobre los giros inesperados que había dado su vida. Había comenzado el año como un padre viudo, centrado únicamente en la supervivencia y la estabilidad. Lo terminaba como un hombre que había aprendido que sanar no requería olvido, y que un nuevo amor no debilitaba el antiguo. Emma había encontrado su propio equilibrio entre el éxito corporativo y la realización personal.
Sterling Dynamics prosperaba bajo su modelo de liderazgo reestructurado, pero ella ya no se definía únicamente por sus logros profesionales. Había aprendido a delegar autoridad sin abandonar la responsabilidad, a buscar la felicidad sin ignorar el deber. La mujer de la que Jake se había enamorado en esos primeros meses engañosos había sido real después de todo, solo incompleta. Emma Sterling, la directora ejecutiva, y Emma, la residente del pequeño pueblo, no eran identidades separadas, sino diferentes facetas de la misma persona compleja. Jake había aprendido a amar ambas versiones y la integración que representaban. Esa noche, después de que Lily se acostara, Jake y Emma estaban en su garaje, contemplando el espacio donde su relación había comenzado con engaños y casi terminado con traición. Las herramientas colgaban en sus respectivos lugares, los bancos de trabajo estaban listos para los proyectos del día siguiente y las manchas de aceite de motor marcaban el suelo de cemento como un mapa de trabajo honesto. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Emma en voz baja. Las mentiras, la atención de los medios, las complicaciones que traje a tu vida. Jake consideró la pregunta seriamente. El año pasado había sido difícil de maneras que nunca imaginó, pero también le había traído regalos que nunca esperó. Lamento el engaño, dijo Jake finalmente. Lamento que hayamos perdido tiempo reconstruyendo la confianza que nunca debió romperse. Pero Emma, no me arrepiento de haberme enamorado de ti, ni de haber luchado por lo que construimos juntos. Lily tiene a alguien que la ama como una madre. Yo tengo a alguien que me reta a crecer mientras acepto quien soy. Eso vale la pena, a pesar de cualquier complicación que viniera con ello. Emma asintió, y la comprensión fluyó entre ellos sin necesidad de explicaciones elaboradas. Ambos habían aprendido que el amor auténtico requería aceptar a las personas por completo, incluyendo las partes que no encajaban en categorías convenientes ni en narrativas simples. Mientras apagaban las luces del garaje y caminaban hacia la casa, Jake se dio cuenta de que finalmente había respondido a la pregunta que lo había atormentado desde la muerte de Sarah. Era posible honrar el pasado mientras se abrazaba el futuro. Era posible amar completamente más de una vez. Era posible sanar sin olvidar, crecer sin abandonar lo que te había formado. El hombre que había llevado a un desconocido herido a su garaje hace casi un año pensó que simplemente estaba ayudando a alguien necesitado. Descubrió, en cambio, que a veces las personas que rescatamos terminar rescatándonos a cambio, y que las transformaciones más profundas comienzan con los más pequeños actos de bondad. Jake Matthews había aprendido a amar de nuevo. No, porque hubiera olvidado a Sarah, sino porque ella le había enseñado que el amor debía compartirse, no acumularse. Emma Sterling había aprendido a vivir con autenticidad, no abandonando sus responsabilidades, sino integrándolas con sus valores y deseos más profundos. Juntos, construyeron algo que ninguno podría haber creado solo. Una relación que honraba tanto sus historias como sus esperanzas. Un amor complicado pero genuino. Un futuro que prometía desafíos, pero también posibilidades ilimitadas. En la tranquila casa donde el recuerdo de Sarah vivía en paz junto a la presencia de Emma. Donde la risa de Lily resonaba en habitaciones que una vez solo conocieron el dolor. Jake finalmente entendió lo que su difunta esposa había querido decir sobre no desperdiciar amor en la tristeza. El amor debía multiplicarse, no disminuir. Los corazones debían expandirse, no cerrarse. Y a veces el mayor acto de honrar el pasado era aprender a abrazar un futuro inesperado. El padre soltero que luchaba por sobrevivir, que llevaba a una mujer con un tobillo torcido, no tenía ni idea de que estaba rescatando a alguien que le enseñaría que la sanación y el amor podían darse simultáneamente. La directora ejecutiva multimillonaria que había estado huyendo del dolor y la responsabilidad no tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir que la vida auténtica requería integración, no huida. Ninguno de los dos había planeado enamorarse. Pero a veces los viajes más importantes comienzan con simples actos de compasión.
Y los descubrimientos más profundos surgen de la valentía de ser vulnerable con desconocidos que se convierten en familia. En Millbrook, Ohio, donde los ritmos de los pueblos pequeños creaban espacio para los sueños de las grandes ciudades, donde el trabajo honesto podía coexistir con el éxito empresarial, donde el amor del pasado podía dar cabida a la felicidad futura. Jake Matthews y Emma Sterling habían aprendido que la capacidad del corazón para sanar solo era comparable a su capacidad para la esperanza. Y en el garaje donde comenzó su historia, las herramientas esperaban pacientemente a las manos que habían aprendido a construir no solo motores, sino vidas que valieran la pena vivir juntas.